Conoces el arca de Noé, pero ¿sabes lo que pasó después del diluvio? Todos conocemos la historia épica del hombre que salvó a la humanidad construyendo una embarcación colosal bajo las órdenes de Dios. Hemos escuchado sobre los 40 días y 40 noches de lluvia torrencial, sobre las aguas que cubrieron las montañas más altas, sobre el cuervo y la paloma que anunciaron el fin de la devastación. Pero hay una historia que pocas veces se cuenta, una historia que es quizás más poderosa y reveladora que la propia construcción del arca. Es la historia de lo que vino después. Es la historia del hombre que tuvo que reconstruir el mundo desde las cenizas de lo que una vez fue. Imagínate por un momento estar en los pies de Noé cuando finalmente tocó tierra firme. El alivio inicial de la supervivencia pronto se transformó en algo mucho más complejo y desafiante. No había ciudades esperándolo. No había caminos trazados, no había mercados, templos o siquiera vecinos, solo un mundo vacío, silencioso, cubierto por el lodo de la destrucción y los restos de lo que una vez fue una civilización floreciente. Noé tenía 600 años cuando salió del arca, un hombre que había vivido lo suficiente para recordar cómo era el mundo antes, cómo sonaban las voces de millones de personas, cómo se veían las ciudades llenas de vida. Y ahora, después de meses encerrado en una embarcación flotante, se encontraba siendo el patriarca de los únicos 8 seres humanos que quedaban sobre la faz de la tierra. La Biblia nos dice que lo primero que hizo Noé al salir del arca fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Pero entre esas líneas sagradas se esconde una realidad humana profundamente conmovedora. Ese sacrificio no fue solo un acto de gratitud, fue el grito desesperado de un hombre tratando de encontrar sentido en medio del caos, buscando la confirmación de que todo lo que había pasado tenía un propósito divino. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que hay algo profundo en estas palabras que resuena contigo, te invito a que presiones el botón de suscripción, porque juntos vamos a explorar las verdades más profundas de la fe, esas verdades que transforman vidas y dan esperanza en los momentos más oscuros. Pero volvamos a Noé. Imagínate despertar cada mañana en ese mundo vacío. El silencio debió haber sido ensordecedor. No había el murmullo de multitudes, no había el sonido del comercio, no había niños jugando en las calles, solo el viento soplando entre los escombros de lo que una vez fue la creación más hermosa de Dios. Y luego estaba la responsabilidad. Noé no era solo un sobreviviente, era el padre de la nueva humanidad. Sobre sus hombros descansaba el peso de repoblar la tierra, de enseñar a sus hijos y nietos los caminos de Dios, de preservar la memoria de lo que había sido y la esperanza de lo que podría ser. Era como si Dios le hubiera entregado las llaves de la humanidad y le hubiera dicho: ahora comienza de nuevo. Los primeros años después del diluvio debieron haber sido los más difíciles. Noé tenía que organizar la supervivencia de su familia. Tenía que encontrar tierra fértil para cultivar, tenía que construir refugios, tenía que cuidar de los animales que habían salvado. Pero más que eso, tenía que lidiar con sus propios demonios internos. ¿Te has preguntado alguna vez si Noé sintió culpa del sobreviviente? Él había visto morir a toda la humanidad. Había escuchado los gritos desesperados de las personas golpeando las paredes del arca mientras las aguas subían. Había sido testigo del juicio más devastador de Dios sobre la tierra. Y él había sido escogido para vivir. ¿Por qué él? ¿Por qué su familia? ¿Qué los hacía tan especiales que merecían salvarse mientras millones morían? Estas preguntas debieron haber atormentado a Noé durante las noches largas y solitarias. La Biblia lo describe como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, pero eso no significa que estuviera exento del dolor humano. Al contrario, su justicia probablemente lo hacía más sensible al sufrimiento, más consciente del peso de la tragedia que había presenciado. Y luego
estaba el miedo de fallar. Dios había puesto en sus manos el futuro de la humanidad. ¿Qué pasaría si no lo hacía bien? ¿Qué pasaría si sus hijos se descarriaban? ¿Qué pasaría si la nueva humanidad resultaba ser tan corrupta como la anterior? El peso de esa responsabilidad debió haber sido abrumador. Pero Noé no era solo el guardián de la nueva humanidad, también era el guardián de la memoria. Él era el único que recordaba cómo era el mundo antes del diluvio. Era el bibliotecario viviente de la historia humana, el único capaz de transmitir las lecciones del pasado a las generaciones futuras. Tenía que enseñar a sus descendientes sobre la justicia de Dios, sobre las consecuencias de la maldad, sobre la importancia de vivir una vida que honrara al Creador. Imagínate las historias que Noé debió haber contado alrededor del fuego durante esas primeras décadas después del diluvio. Historias sobre las grandes ciudades que existían antes, sobre los inventos y descubrimientos de la antigua civilización, sobre los hombres y mujeres que conoció y amó y que ahora solo existían en su memoria. Cada historia era una lección, cada recuerdo era una enseñanza sobre lo que significaba vivir bien delante de Dios. Pero también debió haber momentos de profunda soledad. Noé era el único que entendía verdaderamente lo que se había perdido. Sus hijos habían sido jóvenes cuando construyeron el arca. Sus memorias del mundo anterior eran limitadas. Pero Noé había vivido más de 5 siglos en ese mundo. Había visto su grandeza y su corrupción. Había experimentado su belleza y su horror. Y ahora era el único custodio de esos recuerdos. La presión de ser perfecto debió haber sido inmensa. Después de todo, él era el hombre que Dios había considerado digno de salvar. Era el ejemplo viviente de la justicia divina. Pero Noé era humano, y los humanos fallan. Y efectivamente, la Biblia nos cuenta sobre el momento en que Noé falló. Después de plantar una viña y hacer vino, Noé se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Cuando su hijo Cam lo vio, y no mostró el respeto debido, sino que fue a contarles a sus hermanos, Noé despertó y maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Este incidente nos muestra algo profundamente humano sobre Noé. Nos muestra que incluso el hombre más justo tiene momentos de debilidad, momentos en los que la presión se vuelve demasiado grande y busca escape en lugares equivocados. Algunos pueden ver este episodio como una mancha en el carácter de Noé, pero yo veo algo diferente. Veo a un hombre agotado por décadas de responsabilidad sobrehumana, un hombre que por un momento necesitó olvidar el peso del mundo sobre sus hombros. Veo la humanidad de alguien que había sido colocado en una posición casi divina, pero que seguía siendo en esencia un hombre. Si esta reflexión está resonando en tu corazón, si sientes que hay algo en esta historia que habla directamente a tu alma, te animo a que le des like a este video. Tu apoyo no solo ayuda a que más personas puedan escuchar estas verdades, sino que también me motiva a seguir profundizando en las historias más poderosas de la fe. El legado de Noé no está solo en haber salvado a la humanidad del diluvio. Su verdadero legado está en cómo enfrentó los desafíos de reconstruir el mundo después de la destrucción. Está en su perseverancia cuando habría sido más fácil rendirse. Está en su fe inquebrantable incluso en momentos de duda. Está en su compromiso con las futuras generaciones, incluso cuando esas generaciones no podían entender completamente el sacrificio que él había hecho por ellas. Noé vivió otros 350 años después del diluvio, alcanzando la edad de 950 años. Fueron 3 siglos y medio de reconstrucción, de enseñanza, de guía, 3 siglos y medio de ser el ancla moral de la nueva humanidad. Vio nacer a sus nietos, bisnietos, tataranietos. Vio cómo la familia de 8 personas se convertía en tribus, y las tribus comenzaban a extenderse por la tierra. Durante esos años, Noé debió haber experimentado una mezcla de alegría y preocupación.
alegría al ver que la humanidad florecía de nuevo, que la tierra se llenaba otra vez de vida y actividad, pero también preocupación al observar que las mismas tendencias que habían llevado al juicio divino comenzaban a aparecer de nuevo en sus descendientes. Porque la naturaleza humana no había cambiado. El diluvio había limpiado la tierra de la corrupción, pero no había limpiado el corazón humano. Noé sabía esto. Había visto la maldad en el mundo anterior, y ahora comenzaba a verla germinar de nuevo en el mundo posterior. Debe haber sentido como si estuviera corriendo contra el tiempo, tratando de establecer fundamentos morales sólidos antes de que fuera demasiado tarde. Esta tensión entre esperanza y temor probablemente acompañó a Noé durante el resto de su vida. Por un lado, era testigo del cumplimiento de la promesa de Dios de no destruir la tierra de nuevo con agua. Había visto el arco iris en las nubes, esa señal del pacto divino que prometía misericordia en lugar de juicio. Por otro lado, conocía demasiado bien la capacidad humana para el mal, pero quizás la mayor lucha de Noé fue con el propósito de su propia existencia después del diluvio. Durante la construcción del arca y durante el diluvio mismo, su propósito había sido claro: obedecer a Dios y salvar a su familia y a los animales. Pero después, cuando la crisis inmediata había pasado, ¿cuál era su propósito? ¿Qué se suponía que debía hacer con el resto de su vida extraordinariamente larga? Creo que Noé encontró su propósito en ser un puente entre el mundo que había sido y el mundo que estaba llegando. Un puente entre la memoria del juicio de Dios y la esperanza de su misericordia. Un puente entre la experiencia directa de lo divino y la fe de segunda mano que tendrían las generaciones futuras. Noé era la prueba viviente de que Dios cumple sus promesas, tanto las de juicio como las de salvación. Era la evidencia tangible de que la obediencia a Dios, incluso cuando parece imposible o absurda, siempre vale la pena. Era el testimonio viviente de que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de hombres ordinarios que están dispuestos a confiar en Él completamente. A medida que Noé envejecía, probablemente se dio cuenta de que su verdadero trabajo no había sido construir el arca, sino construir un legado. No había sido salvar animales, sino salvar la fe. No había sido sobrevivir al diluvio, sino asegurarse de que las lecciones del diluvio no se perdieran con el tiempo. Y ese legado era tangible. Cada vez que sus descendientes veían un arco iris, recordaban la promesa de Dios. Cada vez que contaban la historia del gran diluvio, recordaban tanto la justicia como la misericordia divinas. Cada vez que enfrentaban dificultades aparentemente insuperables, tenían el ejemplo de su ancestro, que había hecho lo imposible porque confió en Dios. Pero el legado de Noé va más allá de su familia inmediata. Su historia se ha convertido en una de las narrativas más poderosas de la humanidad. A través de milenios y culturas, la historia de Noé ha enseñado a las personas sobre la importancia de la obediencia, la fe, la perseverancia y la esperanza. Noé nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona para propósitos extraordinarios, independientemente de su edad o circunstancias. Cuando Dios le pidió que construyera el arca, Noé ya era un hombre mayor según los estándares actuales. Pero Dios no estaba buscando a alguien joven y fuerte, estaba buscando a alguien fiel y obediente. Noé nos enseña que la fe verdadera a menudo requiere acciones que parecen irracionales para los demás. Construir un barco gigantesco en tierra seca, cuando nunca había llovido de esa manera, debe haber parecido locura para sus contemporáneos. Pero Noé entendía algo que ellos no entendían, que cuando Dios habla, la obediencia es la única respuesta sensata, sin importar lo que piensen los demás. Noé nos enseña que los propósitos de Dios a menudo se extienden mucho más allá de lo que podemos ver en el momento. Él pensó que estaba simplemente salvando a su familia,
pero en realidad estaba salvando a toda la humanidad futura. Pensó que estaba construyendo un barco, pero en realidad estaba construyendo un puente hacia un nuevo mundo. Noé nos enseña que incluso después de los milagros más grandes, la vida continúa y presenta nuevos desafíos. El final del diluvio no fue el final de las pruebas de Noé. Fue el comienzo de una nueva serie de desafíos que requerían una fe madura y perseverante. Y quizás lo más importante, Noé nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras propias vidas. Las decisiones que tomamos, la fe que mostramos, el legado que construimos, todo eso afecta no solo a nuestros hijos, sino a las generaciones que vendrán después de nosotros. Si esta historia está tocando algo profundo en tu corazón, si sientes que hay lecciones aquí que necesitas compartir con las personas que amas, te animo a que compartas este video con tus amigos y familiares. Porque estas verdades no son solo para nosotros, son para todos los que necesitan esperanza, todos los que enfrentan sus propios diluvios, todos los que están tratando de reconstruir algo después de la destrucción. Cuando Noé finalmente murió a los 950 años, había visto nacer una nueva civilización. Había visto ciudades construirse de nuevo, había visto el comercio florecer, había visto las artes y la agricultura desarrollarse. Había visto a la humanidad dispersarse por la tierra y llenarla una vez más. Pero más que eso, había establecido un fundamento de fe que perduraría por milenios. Había demostrado que es posible confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Había mostrado que la obediencia a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre produce frutos de bendición. El mundo que Noé dejó no era perfecto. Sus propios descendientes eventualmente construirían la Torre de Babel, mostrando que el orgullo y la rebelión seguían presentes en el corazón humano. Pero Noé había hecho su parte. Había sido fiel a su llamado. Había construido no solo un arca física, sino un arca espiritual de fe y obediencia que navegaría a través de todas las tormentas de la historia humana. La historia de Noé después del diluvio es una historia sobre la resiliencia del espíritu humano cuando está anclado en la fe divina. Es una historia sobre cómo la esperanza puede florecer incluso en los paisajes más desolados. Es una historia sobre cómo un hombre ordinario puede convertirse en el fundamento de bendiciones extraordinarias para futuras generaciones. Pero también es una historia que nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Qué diluvios has enfrentado? ¿Qué destrucciones has presenciado? ¿Qué mundos has visto colapsar a tu alrededor? Y más importante aún, ¿qué estás construyendo en las cenizas de esa destrucción? Porque todos enfrentamos nuestros propios diluvios. Todos experimentamos momentos en los que el mundo que conocíamos desaparece bajo las aguas de la pérdida, el dolor, la decepción o el fracaso. Todos tenemos momentos en los que nos encontramos como Noé, parados en tierra firme después de una tormenta devastadora, preguntándonos cómo reconstruir lo que se perdió. La historia de Noé nos recuerda que después de cada diluvio viene un arco iris. Después de cada destrucción viene una oportunidad de reconstruir. Después de cada final viene un nuevo comienzo. Pero también nos recuerda que esos nuevos comienzos no son automáticos, requieren fe, trabajo, perseverancia y la voluntad de confiar en un propósito más grande que nosotros mismos. Noé no solo salvó animales, salvó la esperanza. No solo preservó la vida, preservó la fe. No solo construyó un barco, construyó un legado que ha inspirado a millones de personas a través de los siglos. Y esa es quizás la lección más poderosa de la vida de Noé después del diluvio, que nuestro verdadero trabajo no termina cuando superamos la crisis inmediata. Nuestro verdadero trabajo es construir algo duradero en el mundo que viene después.
es plantar semillas de fe, esperanza y amor que florecerán mucho después de que nosotros hayamos partido. Noé plantó una viña después del diluvio. Esa viña era más que agricultura, era un símbolo de su fe en el futuro. Era su manera de decir que creía que habría un mañana, que habría celebraciones, que habría vida abundante otra vez. Incluso cuando falló y se embriagó con el fruto de esa viña, la viña misma seguía siendo un testimonio de esperanza. ¿Qué viña estás plantando después de tu diluvio? ¿Qué semillas de esperanza estás sembrando en el suelo fangoso de tu nueva realidad? ¿Qué legado estás construyendo para las generaciones que vendrán después de ti? Porque al final, todos somos descendientes de Noé. Todos somos beneficiarios de su obediencia, su fe y su perseverancia. Todos estamos aquí porque un hombre decidió confiar en Dios incluso cuando parecía imposible, y luego decidió seguir confiando incluso cuando la tarea de reconstruir el mundo parecía abrumadora. Pero también todos estamos llamados a ser como Noé para las generaciones futuras. Todos tenemos la oportunidad de ser el ancla de fe en medio de las tormentas, el constructor de esperanza en medio de la destrucción, el puente entre lo que fue y lo que puede ser. La historia de Noé no terminó cuando las aguas se retiraron. En realidad, esa fue solo el comienzo de la historia más importante. La historia de cómo un hombre elegido por Dios se convirtió en el padre de un nuevo mundo. La historia de cómo la fe perseverante puede transformar incluso la destrucción más completa en el fundamento de algo hermoso y duradero. Y esa historia continúa hoy en tu vida y en la mía. Continúa cada vez que elegimos la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la construcción sobre la destrucción. Continúa cada vez que decidimos plantar una viña en el suelo fangoso de nuestras circunstancias difíciles, creyendo que habrá un futuro que valdrá la pena celebrar. La pregunta que nos deja la historia de Noé no es si enfrentaremos diluvios en nuestras vidas. Los enfrentaremos. La pregunta es, ¿qué haremos después? ¿Cómo responderemos a la oportunidad de reconstruir? ¿Qué clase de legado construiremos sobre las cenizas de lo que perdimos? Si tú tuvieras que reconstruir el mundo desde cero, ¿qué legado dejarías? ¿Sería un legado de fe como el de Noé o sería algo diferente? ¿Qué valores, qué principios, qué esperanzas plantarías en el corazón de la nueva humanidad que vendría después de ti? Esa pregunta no es solo teórica, porque cada día, con cada decisión que tomamos, con cada palabra que hablamos, con cada acción que realizamos, estamos construyendo el mundo que heredarán nuestros hijos y nietos. Estamos plantando semillas que florecerán mucho después de que nosotros hayamos partido. Noé nos enseña que incluso después de los diluvios más devastadores, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Siempre hay posibilidad de reconstrucción. Siempre hay oportunidad de crear algo hermoso sobre las ruinas de lo que se perdió. Pero también nos enseña que esa esperanza requiere más que supervivencia. Requiere fe, trabajo, perseverancia y la voluntad de confiar en un propósito más grande que nosotros mismos. El arco iris que Dios puso en las nubes como señal de su pacto con Noé sigue apareciendo en nuestros cielos hoy. Cada vez que lo vemos, recordamos la promesa de que después de cada tormenta viene la esperanza. Después de cada diluvio viene la oportunidad de reconstruir. Después de cada final viene un nuevo comienzo, y en esa promesa encontramos no solo consuelo para nuestras pérdidas, sino inspiración para nuestro futuro. Porque si Dios pudo usar a un hombre como Noé para salvar y reconstruir el mundo, ¿qué podría hacer a través de ti?